Según San Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, 27 al 28. Lucas 10, 27 al 28. Recuerden que es clase, si alguien lo puede leer, hermanos. Es el primer texto, Lucas 10, 27 y 28. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y les dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Vivirás. Aquí está hablando el Señor acerca del amor, acerca de esta pregunta que le hacían estos hombres, y él respondiendo sabiamente. Los judíos tenían una manera de resumir, de alguna manera resumían todos los mandamientos de Dios en uno solo, y a veces lo pasaban meditando, pensando en eso, de cómo podían resumir los mandamientos de Dios en uno solo, ¿verdad? Y por eso le hacían esta pregunta al Señor. Y me gustó mucho lo que habló el hermano acerca de la sujeción en amor. Es bonito eso, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano. Y hablando del amor, hermanos, Dios nos ha dado esa capacidad de amar, hermanos. Yo recuerdo que cuando estaba joven, no hace mucho tiempo, nos juntábamos algunos jóvenes, porque teníamos por ahí, ensayábamos en un grupo que teníamos, y había uno de nuestros amigos que siempre que le íbamos a buscar a su casa para juntarnos, lo encontrábamos abajo de su carro, porque él amaba mucho el carro que tenía, y no era un carro nuevo como el que estaba nuestro hermano, era un carro muy viejo, muy viejito, pero él amaba mucho su carro, hermanos. Y cuando íbamos a buscarlo, antes de llegar a la puerta de su casa, nos fijábamos abajo del carro, porque le gustaba mucho la mecánica y siempre le estaba moviendo el carro, y ganaba algo de dinero y compraba algo para ese carro, y siempre estaba abajo del carro, hermanos. Y bromeábamos con él, porque siempre lo mirábamos abajo del carro, moviéndole el carro, porque él amaba mucho su carro, le gustaba mucho su carro, un carro muy viejo, pero él siempre estaba ahí. Yo creo que ya después se consiguió una novia, ya dejó un poco el carro, ¿verdad? Pero siempre estaba así. ¿Por qué decimos esto? Porque dice 1 de Pedro 1:18, dice por ahí el apóstol Pedro, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, es decir, de nuestra vacía manera de vivir, que fue enseñada por nuestros padres a nosotros, y a veces así nos enseña el mundo a amar. La manera que el mundo ama, hermanos, lo define como un sentimiento. Eso es como el mundo piensa que es el amor. Es un sentimiento, es algo, una atracción emocional o a veces sexual que hace una persona que desea compartir una vida en común. También el mundo, hermanos, define al amor como el sexo. Dicen, vamos a hacer el amor. Para ellos es amor. Ellos definen el amor, el sexo, como amor. Y ahora, hoy en nuestros días, no solamente entre hombre y mujer, hombre y hombre, y no sé qué tantas cosas más, ¿verdad? Pero esa es la definición que el mundo hace del amor. Tener relaciones sexuales, es como llama el mundo al amor. Mas para Dios no es así, hermanos, porque sabemos que Dios a eso le llama adulterio, eso le llama fornicación, o toda inmoralidad sexual, como define la Biblia como fornicación. Es pecado, eso mismo también, entre dos hombres, entre dos mujeres, ¿verdad? Pero el mundo a eso le llama amor. También, hermanos, el mundo define un día para el amor, que es el 14 de febrero, que nosotros conocemos como Día de San Valentín. Pues sepa que es una fiesta pagana, hermanos, eso. ¿Qué dice Efesios 2:2? Pablo escribiendo los Efesios 2:2.
los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que siguiendo la corriente del mundo, ¿va? A veces el cristiano se mete en esa corriente y se lo lleva a la corriente. Más ahora en estos días, con que hay más comunicación, no solamente entre México, sino podemos saber lo que hacen en China, en todos lados. Entonces, el cristiano sigue la corriente de ese mundo y se lo lleva. Eso es seguir la corriente del mundo. Es una celebración pagana, hermanos, es de la Iglesia Católica, que definió ese día como el día de un santo que ellos tienen, que se llama San Valentín, del cual, como algunas otras fiestas, se deriva de una fiesta pagana, una fiesta romana, que era algo que hacían los romanos, pero como era algo muy tradicional, era algo muy que se hacía cada año, pues un papa que se llamaba Gelasio, creo que se llamaba este papa, quitó esa celebración romana y le cambió de nombre nada más. Ahora le puso el día de San Valentín como el día de los enamorados, hermanos. Eso es lo que así define el mundo el amor. Vea lo que dice primera carta a los Corintios 10:21. Primera carta a los Corintios 10:21, hermanos. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Ajá. Es lo que el cristiano no debe hacer, hermanos, porque detrás de eso está el demonio, detrás de eso está el maligno, hermanos. Así es como define el mundo el amor. Eso es lo que el mundo piensa del amor, ¿sí? Y ese es el tema, hermanos. Dios es amor. Es una continuación de lo que el tema que habíamos empezado en la primera carta de Juan, el cual le habíamos titulado el mensaje de Juan. Y el primer mensaje que Juan nos daba, hermanos, es que Dios es luz, ¿sí? Dios es luz. Ahora Juan nos está diciendo Dios es amor. Como hemos visto, hermanos, anteriormente, cuando la Biblia dice que Dios se está refiriendo a que es la fuente, ¿va? No sé si recuerdan, eso habíamos visto hace algunos días. Cuando dice Dios es que es la fuente, es el origen de tal cosa. Cuando dice Dios es luz, es el origen de la verdad. Cuando dice Dios es amor, es el origen del amor. Decimos que Dios es amor o el origen del amor porque Dios nos amó primero. Vayamos ahora sí a la primera carta de Juan, capítulo 4, 19. Y mire lo que dice Juan 4, 19. Nosotros le llamamos a Dios porque Dios nos amó primero. No es que, dice Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, no, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Dios es el origen del amor. El hombre, hermanos, como decíamos en un principio, tiene la capacidad de amar. El amor es un atributo de nuestro Dios y es probable que así nos haya hecho nuestro Dios. Génesis 1, 26, 27, hablando de la creación del hombre, dice que Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. ¿Será semejanza física o semejanza espiritual? Pregúntanos. Espiritual. ¿Por qué? Porque dice Juan 4:24, Dios es, dice el mismo Cristo, Dios es espíritu, ¿verdad? Y un espíritu, ¿cómo es? Mire lo que dice Lucas 24, 36, 39, el mismo Señor Jesucristo. Vaya al Evangelio según San Lucas, capítulo 24 y versículos 36 al 39. Lucas 24, 36 al 39. Mientras ellos aún
medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Sí? Ahí está viendo los apóstoles al Señor resucitado, y ellos pensaban que era un espíritu, ¿verdad? Pero él mismo les dice que un espíritu no tiene carne ni hueso. Isaías 40 del 1, este no lo busque porque está muy largo. Isaías 40 desde el 1, pero si quiere apuntarlo, desde el 1 al 31, Isaías 40 del 1 al 31 dice el profeta: ¿a qué haremos semejante a Dios? Hablando de cosas terrenales, si Él nos hizo. No podemos porque no lo vemos, nunca lo hemos visto. El único que lo ha visto es Cristo, ¿verdad? Entonces, algunos comentaristas, hermanos, dicen que en el caso de Génesis 1:26, Dios creó a la humanidad, es decir, primero lo espiritual, por la palabra que utiliza él ahí. Y en el 2:7, donde dice formó, dicen que entonces hizo la parte física. Y entonces cuando sopló aliento de vida, unió esas dos partes. Entonces, bueno, eso es lo que algunos comentaristas dicen, y tiene un poco de sentido en lo que dicen, ¿verdad? Por las palabras que utilizan de crear y formar. Entonces somos hechos a imagen espiritual de nuestro Dios. Y es por eso, hermanos, que Dios nos ha dado esa capacidad de amar. El amor de Dios, hermanos, se ha mostrado desde el principio de la misma humanidad. Me atrevo a decir que desde antes de que el ser humano fuera creado, con Adán, en el capítulo 1:26, cuando él lo creó, primeramente pues lo creó a su imagen y semejanza. En el 1:28 dice que Dios los bendijo a la humanidad. En el 29 dice que lo puso sobre toda la creación que él había hecho. El hombre tiene la capacidad de dominar a cualquier animal, hermanos. A cualquier animal. Está sobre toda la creación. Y eso lo hemos visto a través del tiempo claramente. Que el hombre puede dominar cualquier cosa creada por Dios. Porque así Dios le dijo. También, hermanos, vemos el amor de Dios porque dice que le dio toda planta, toda semilla para alimentarse. Toda bestia, toda ave, todo reptil para comer. Y que Dios plantó un huerto delicioso, hermanos, dentro de la creación para que el hombre estuviese ahí. Ese es el amor de Dios. Y no solamente eso, sino que les dio mandamientos para cuidarlos. ¿Sí? Es parte del amor. La disciplina es parte del amor. Por eso Dios lo disciplinó dándole mandamientos. Le dijo que no comiera de ese árbol. Que el hombre desobedeció, siguió con la disciplina, que es parte del amor. Lo siguió disciplinando. Y es ahí, hermanos, donde vemos una de las primeras profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo, en Génesis 3:15, donde Dios da juicio y dice al hombre, castiga a la mujer y a la serpiente, y vemos la profecía de redención futura para la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Nada le hubiera costado a Dios deshacer a esos primeros hombres y se acabó todo. Pero no, hermanos, Dios nos ama a cada uno de nosotros, y es lo que dice Hebreos 12:13 al 8, hablando de la disciplina, que Dios como hijos nos disciplina a cada uno de nosotros. Y es aquí, hermanos, donde llegamos a nuestros tiempos, al amor de Dios en nuestros tiempos, que es Cristo. Esa promesa de redención de Génesis 3:15, ese amor que Dios nos ha dado. Fíjese lo que dice primera carta de Juan 3:1.
Primera carta de Juan 3:1, hermanos, hablando de esto, del amor de Dios. ¿Alguien lo tiene, hermanos? ¿Se puede leer? Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a él tampoco le conoce. Ajá, gracias, hermana. Génesis 3:15 se demuestra el amor de Dios dándonos a su Hijo. Ahora, hermanos, usted y yo, por la obediencia al Evangelio, somos hijos de Dios. Bueno, eso es lo que dice en un principio. Más adelante dice otras cosas acerca de los hijos de Dios que vamos a ver. Por el amor de Dios, cada uno de nosotros somos hijos de Dios, y es un privilegio muy grande, a veces incomprensible en nuestra mente, porque ser hijo de Dios, yo creo que es más grande que ser hijo, por ejemplo, de un presidente. El presidente le puede dar todo en este mundo. Ser hijo del hombre más rico del mundo, pues también puede ser un privilegio grande. Ser hijo del artista más famoso del mundo, pues ni se diga, ¿va? Ser hijo del deportista más exitoso del mundo. Pero ser hijo de Dios, hermanos, es algo más grande que todas estas cosas. ¿Por qué? Juan 1, ahora vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 13, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 13. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios, sí, aquí está lo que Juan está diciendo en su primera carta, y eso lo sabemos, eso lo conocemos, de que Cristo, vuelvo a repetir, Génesis 3:15, estamos hablando del amor de Dios a nosotros. Y tuvo que venir el Señor Jesús, lo que citaba nuestro hermano Ezequiel, en Filipenses 2, es un pasaje que nosotros no sabemos de memoria, que este Jesucristo tuvo que venir a hacerse hombre sin aferrarse a esa condición que él tenía, hermanos. Se hizo siervo, aún siendo rey, se humilló hasta lo último y obedeció hasta la muerte. Y a través de su muerte, hermanos, usted y yo seamos hijos de Dios, junto con todas las bendiciones espirituales que conlleva el sacrificio de Cristo. Ahí es donde vemos el amor de Dios. Y 1 Pedro 1:10 al 11 habla de esto. Dice que los profetas que indagaron acerca de esto, de nuestro Señor Jesucristo, investigaron no solamente acerca del sufrimiento de Cristo, sino todas las glorias que venían tras él, es decir, todas las bendiciones que sucedieron cuando Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Otras de las bendiciones más significativas que demuestra el amor de nuestro Dios es que nos dio de su Santo Espíritu. En Hechos 2:38 sabemos también que cuando somos bautizados recibimos el don del Espíritu Santo. Hebreos 6:4, hermanos, nos dice que somos participantes del Espíritu Santo, que somos participantes de la naturaleza divina, hablando del Espíritu Santo, hermanos, y ese es el amor que Dios nos ha dado. Dice Corintios, Pablo escribiendo a los Corintios, que el Espíritu Santo mora en la iglesia. Y usted es parte de la iglesia,
en usted y yo mora el Espíritu Santo. Y cuando está prendido ese Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida, cuando no está apagado, haciendo referencia a su palabra, produce fruto. Y todos sabemos que lo que dice en Gálatas 5:22 en adelante, hablando del fruto del Espíritu Santo, el primero de ellos es el amor, ¿verdad? Del que estamos hablando, del Espíritu Santo. Viendo esto, hermanos, que el ser humano tiene la capacidad de amar, ahora ¿qué debemos de nosotros hacer con eso, con el amor? El que no conoce a Dios, hermanos, como hablamos en un principio, no sabe cómo busca la manera de amar a Dios, ¿sí? Y según sus razonamientos, según su conciencia, lo hace. Por ejemplo, Romanos 2:14, fíjese lo que dice Pablo acerca de esto. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2 y versículo 14. Si alguien lo tiene, hermanos, lo puede leer. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ajá. ¿Le sigo? Sí, hermano, por favor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ajá, sí, hermanos. En base a la conciencia, las personas buscan cómo adorar a Dios. Según sus pensamientos, según sus razonamientos, ellos buscan cómo adorar a Dios. Las personas, obviamente, que no conocen a Dios, mas el cristiano no es así. Ahora ahí mismo Romanos 9:1, hablando acerca de la conciencia del cristiano, dice el mismo apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, dice, me da testimonio en él, Espíritu Santo. La conciencia a veces nos dice, va. Pero el cristiano, hermanos, alimenta su conciencia con el Espíritu Santo, alimenta su conciencia con la palabra de Dios, ¿sí? Aunque eso de la conciencia no quiere decir que eso nos justifique, según lo que dice el mismo Pablo, 1 Corintios 4:4, sino que realmente seremos juzgados por la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios en nuestra mente, hermanos, es la que va trabajando, la que va obrando en cada uno de nosotros. Pero el cristiano, ¿a quién le damos nuestro amor? Fíjense lo que dice, vuélvase a la primera carta de Juan, 2:12-17. Ahora estamos viendo a quién debemos amar nosotros como cristianos. Ya vimos qué es el amor de Dios, cómo es el amor de Dios. Primera de Juan 2:12 hasta el 17, hermano, si alguien lo tiene le puede leer. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está lo que dice Juan, hermanos, hablando acerca del amor hacia el mundo. Primero Juan les dice, hermanos, les recuerda todo lo que Dios ha hecho por ellos. Dice que ellos han vencido al mundo, hermanos, por medio de Cristo, que sus pecados han sido perdonados.
que han conocido al Señor, han creído en Él, que han vencido al diablo, han ganado la lucha al diablo, y que ellos conocen la palabra de Dios. Les está diciendo todo eso. Y dice Juan que el mundo es malo, porque ¿qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo, hermanos? ¿Qué dice Santiago que hay en el mundo en el capítulo 4? Pregunta Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene todo eso malo? Las envidias, los asesinatos. Dice que viene del mundo. Y que a veces el cristiano pide, hermanos, y pide mal. Santiago 4 del 1 en adelante. Y a veces pide para seguir armando al mundo. A veces pedimos por un buen trabajo, ¿va? Y Dios nos lo da. ¿Y qué hacemos? En vez de darle el amor a Dios, se lo damos al mundo. Hay muchos lugares vacíos aquí, hermanos. O pedimos por un carro o algo así, ¿va? Dios nos los da. Y en vez de venir a la iglesia, pues nos vamos a pasear. Así pasa, hermanos. Y es lo que dice Santiago. Santiago 4, mire, vaya, Santiago 4. Es una carta que hemos estado estudiando con nuestro hermano Josué. Fíjese lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones. ¿De dónde están las pasiones, hermanos? Están en el mundo. Las cuales combaten en vuestros miembros. Y luego dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y luego termina diciendo el versículo 4, oh almas adúlteras. Es adulterio, hermanos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que hay en el mundo no está bien, hermanos. Entonces nosotros no debemos amar al mundo. Por eso dice Juan, o amamos al mundo o amamos a Dios. No podemos estar un pie aquí, un pie allá. Salimos ahorita y ya de aquí, del lunes hasta el sábado, amamos al mundo. Pero el domingo amamos a Dios nada más. Y más adelante, ahorita lo vamos a ver, lo dice de otra manera. Usted y yo, hermanos, debemos de entender que nacimos en esta tierra físicamente hablando. Nacimos entre el mundo. Pero cuando obedecimos espiritualmente, nacimos del agua, como se lo explicaba el Señor Jesús a Nicodemo en Juan 3:3 en adelante, dice que el que no naciere del agua y el espíritu no puede ver el reino de Dios. El mismo Jesús, hermanos, traslada a la iglesia, a cada uno de nosotros, a su reino, que es la iglesia, a su cuerpo. Y la iglesia, Colosenses 1:13, dice que es el reino de Cristo, es el reino de Dios, es una extensión del cielo. Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es ahí donde el Señor Jesús ha puesto a cada uno de nosotros que hemos obedecido el Evangelio. Es como una embajada. Cuando un niño nace en una embajada de cierto país, se considera de tal país. ¿Sí? Usted y yo, así somos. Nosotros somos peregrinos, hermanos. Vea lo que dice 1 de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11, dice el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como
a extranjeros y como peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos peregrinos, hermanos. Somos extranjeros sobre esta tierra. Y el Señor Jesús, hermanos, oró por cada uno de nosotros. Es una oración que nosotros nos la sabemos muy bien en Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, del 4 hasta el 20. Bueno, no lo vamos a leer porque es mucho, pero léala usted en su casa. El Señor está orando por sus discípulos y les dice: tú me diste a estos del mundo, tú me los diste, son míos. Dice: pero ahora yo me voy, te pido que los guardes, no que los quites del mundo, porque entonces nos sería necesario salirnos del mundo, irnos para Marte o la Luna, ¿va? Aunque se me hace que allá haríamos lo mismo, pero bueno, sino que lo está diciendo que nos guarde de todas las cosas del mundo. Y luego dice el Señor: y no solamente te pido por ellos, sino por los que van a creer por palabra de ellos. El Señor oró por usted y por mí, para que nos guardáramos del mundo, para que no amemos al mundo, hermanos. Si estamos en el mundo, acuérdense que el mundo pasa. Lo dice el mismo Pedro cuando habla de la venida del Señor, que el mundo y todas las obras que en él hay van a ser quemadas, van a ser deshechas, van a ser fundidas. Utiliza esas palabras y son literales, esas sí son literales. El mundo va a ser quemado, hermanos, y todo lo que hay ahí va a ser fundido. Entonces, no nos sintamos cómodos en este mundo, ¿sí? Piensen eso. Si estamos en el mundo, como dijo ahí en Juan 17, lo que estábamos, el pasaje que les di, es para hacer luz del mundo, hermanos. Es para predicar la palabra de Dios. Es para que usted predique la palabra de Dios. Es para que usted lleve el mensaje, la luz, a los perdidos. Por eso estamos aquí en este mundo. No para que usted agarre la oscuridad de ellos. No al revés. Es por eso que estamos en el mundo, no para seguir al mundo, no para amar al mundo. Fíjense lo que dice Filipenses, Pablo 3:17 al 20. Ese sí, si alguien me puede ayudar a leerlo. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 20. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su venganza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos. Debemos de tener cuidado, porque dentro de la iglesia puede haber cristianos que solamente están pensando en cosas terrenales, cosas de este mundo. Por eso Pablo nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vamos a esperar al Salvador, que nos va a librar de aquel día terrible, cuando el mundo sea destruido. Los cristianos no van a ver eso, ¿sí? Para eso está diciendo Pablo eso. Cuando amamos al mundo, hermanos, estamos en pecado, por todo lo que hemos visto. Así de sencillo. Y no estamos considerados hijos de Dios. Es lo que dice Juan. Y ahorita vamos a ver por qué. Vuelve a ser la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 14. Lo voy a leer, hermanos, y ponga atención. Primera carta de Juan 3, 4 al 14. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él.
hablando de Cristo, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, y no como Caín, que era del maligno y le mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, Caín practicaba el pecado. ¿Sí? Ahora viene más. Nosotros somos hijos de Dios por la obediencia al Evangelio. Somos hijos de Dios porque creemos en Cristo. Somos hijos de Dios espiritualmente hablando. Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, pierda, ¿no? Entonces venimos a ser hijos de Dios. Lo que leíamos, y vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y dice que Él era la luz de las tinieblas. Y luego dice el 10, en el mundo estaba, y en el mundo por Él fue hecho, pero al mundo no le conoció. A los suyos vino, y no lo recibieron. Ahora aquí viene lo interesante. Más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser, ¿sí? Así es como venimos a ser hijos de Dios, espiritualmente hablando. Y luego dice, los cuales no son engendrados, ¿sí? Es decir, no como le explicaba Cristo a Nicodemo, que Nicodemo decía, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? ¿Cómo es eso? Cristo le dijo, no, es que tú siendo maestro no lo entiendes. Por eso que está diciendo, no somos engendrados físicamente por Dios, sino espiritualmente por Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí una pregunta? Entonces, hermanos, no podemos decir que los que practicamos el pecado somos hijos de Dios. Ojo, estoy diciendo los que practicamos el pecado, no los que pecamos, porque Juan habla al principio de su carta que a veces, una frase que utiliza el hermano Pío, que dice, el pecado nos alcanza y cuando nos alcanza caemos, pero no lo practicamos. De que maltraté a mi esposa, perdóname esposa, perdón, y al otro día hago lo mismo, y el otro día hago lo mismo, y al otro día hago lo mismo. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, de que no, el arrepentimiento no es, pido perdón y perdóneme. No, ese es el principio nada más. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Aquí dice que los que practican el pecado no son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, en Mateo 5:9 dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. En Lucas 6:35 dice que los caritativos serán llamados hijos de Dios. Y así vamos a encontrar muchos términos en la Biblia, pero todo hacia la bondad de Dios, todo hacia lo bueno de Dios. No dice que los que matan son hijos de Dios, ¿sí? Como dice Juan.
Efesios 1, 4 y 5, por favor. Hablando de este mundo. Estamos viendo acerca de los hijos de Dios, por amor a Dios. Efesios, ¿qué dije? 1:4. Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos Ajá. suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Sí. ¿Cuál es la palabra que resalta ahí, hermanos? En amor, ¿El amor? ¿Hay otra palabra ahí? habiéndonos predestinado ¿La otra? para ser hijos suyos. ¿La otra? En adopción, ¿verdad? Un adoptado, hermanos, tiene todos los privilegios que un hijo, ¿verdad? Todos. Nosotros somos adoptados. No se sienta mal por eso, pero espiritualmente así lo enseña la Biblia. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda, hermanos? De cristianos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y estamos hechos para andar en el camino de Dios. A diferencia de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice, por ejemplo, hablando de Cristo? Juan 3:16, texto que nosotros lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. ¿Qué palabra resalta ahí, hermanos? Unigénito. ¿Qué es unigénito? Único. Hijo único. Hijo único. Ahora sí, podríamos decir de alguna manera engendrado por Dios, que tiene las mismas características, que es de la misma naturaleza. La imagen misma de su sustancia. La imagen misma de Dios. Para poder entender lo que dice Juan, hijos de Dios y hijos del diablo, necesitamos entender esto que estamos viendo. Hijo unigénito, de la misma naturaleza. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Así. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Así. No los veo muy convencidos. Pero eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, no podemos ser hijos de Dios cuando amamos al mundo, cuando practicamos el mal. Hay muchas citas acerca de hijos de Jesús como hijo de Dios, muchísimas. Lo que resalta del Señor es que Él nunca pecó, y eso lo sabemos, creo que todos nosotros los que estamos aquí. Nunca hizo mal, nunca hizo injusticia, nunca cometió maldad. Lo que hace de Dios un Padre irreprensible, un Padre bueno, ¿sí? Un Padre que enseñó a su Hijo todo lo que nos vino a enseñar a Él. Entonces, hermanos, nosotros espiritualmente somos hijos de Dios, y es lo que dice Juan de alguna manera aquí. Cuando nosotros, hermanos, amamos a Dios, hay algo que resalta también. Vuélvase a la primera carta de Juan. ¿Qué debemos hacer? Ahí donde estábamos leyendo. Dice, hijitos, 3:7, nadie os engañe, porque el que hace justicia es justo como Él es justo, como Dios. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice que no practica el pecado,
Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, ¿el cristiano peca o no peca? ¿Peca o no peca el cristiano, hermanos? Entonces, ¿por qué dice Juan que no puede pecar? Porque ahí habla de un pecado voluntario. ¿Un pecado qué, perdón? Voluntario. Voluntario, que practica el pecado. Pero hay una palabra ahí que dice, ¿por qué no puede pecar? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. En 1.7 de ese libro de Juan dice: hijitos míos, el que confiesa sus pecados, el que anda en luz, el que anda en Cristo, la sangre de Cristo nos limpia. Eso es lo que está haciendo referencia aquí. ¿Qué es la simiente, hermanos? ¿Qué es una simiente, para empezar? Una semilla. Una semilla. ¿Y se acuerdan de Génesis 3.15? Que dice que la simiente de la mujer te herirá en el calcañar, ¿verdad? Entonces esa es la simiente de Cristo, hermanos. Si Cristo está en nosotros, si la palabra de Cristo está en nosotros, nos va a cuidar. No cuando practicamos el pecado, no, está hablando de cuando andamos en luz. Por eso dice, no puede pecar, porque cuando caemos, hermanos, confesamos nuestros pecados, dice que la sangre de Cristo, la simiente que está en nosotros, nos limpia de todo pecado. Esa es la diferencia, hermanos, entre las dos situaciones. Cuando uno practica el pecado, cuando uno ama al mundo, ¿sí? Entonces cuando amamos al mundo, hacemos lo malo, no podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, estamos separados espiritualmente de Dios cuando practicamos el pecado, y Dios nos va a castigar al final del día. Sí, hermano. Es lo mismo, el que practica el pecado, el que peca deliberadamente, pues ya no hay sacrificio, porque lo está haciendo deliberadamente, lo está practicando. Entonces, hermanos, ese es el mensaje de Juan. Falta mucho, pero el tiempo se ha acabado, hermanos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda acerca de esto que acá? Hermanos, son palabras duras, son palabras fuertes las que dice Juan, pero las está diciendo y están puestas aquí para que nosotros las conozcamos, para que nosotros sepamos lo que hacemos. Ese es el mensaje de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y Juan le está diciendo, a pesar de que es un apóstol muy amoroso, les está diciendo: no practiquen el pecado, porque si practican el pecado no son hijos de Dios. Si decimos que andamos en luz y aborrecemos a nuestros hermanos, somos mentirosos. Entonces, eso es lo que dice Juan, hermanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Si hay tiempo después, estaremos ahondando más sobre este tema. Son 3 mensajes principales que hay en la carta de Juan. Uno es: Dios es luz, Dios es amor, y el último que yo saco, hermanos, es la fe que vence al mundo. Entonces, primero Dios, y nos da oportunidad, hermanos, estaremos hablando de esto. Que el Señor les bendiga, hermanos.